Z97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. En esa radio, 97.3 FM. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Muy buenas tardes, bienvenidos a En su tinta radio por En esa radio 97.3 FM. Los saludamos con muchísimo gusto. Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que hacen posible esta labor en esa radio 97.3 FM, a los colectivos, por supuesto a nuestra directora Rocío Román y en esta ocasión a nuestro operador técnico en cabina Salvador Cañas. Chava, muchísimas gracias. A nombre de los maestros Porfirio García Trejo y Francisco Vázquez Salazar, les damos la mejor de las bienvenidas a esta nueva emisión de En su tinta radio con un programa especial en torno a una fecha muy muy importante. El día de hoy estaremos analizando, dialogando, haciendo labor de información, de sensibilización en torno al 25 el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para ello, el día de hoy quiero presentar a dos grandes amigos, compañeros, colegas que tengo aquí en cabina. Primero, por supuesto, a nuestra invitada especial, a nuestra especialista, quien nos va a dar un panorama muy interesante. Nos va a informar sobre cosas que son más que necesarias. Y ella es la licenciada en psicología Brenda Lorena Trejo Duque. Ella se desempeña como especialista, trabaja en el Departamento de Programas de Equidad del ISSSTE. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy aquí y por supuesto con tu audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Brenda. No, al contrario, es un gusto que nos estés acompañando aquí en cabina. Y antes de pasar a la entrevista también quiero presentar a un colega. Él ha trabajado en medios públicos, medios privados, cubre fuente social, política, policíaca y trae un contexto también informativo muy amplio en torno al tema de la violencia contra las mujeres. Te saludo, mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Hola, querido Daniel. Hola, Brenda. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme para estar en este espacio. También un saludo a todo el auditorio, a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook de este live. Gracias, Daniel, por esta presentación. Pero como mencionabas sobre esta fecha especial para conmemorar la violencia contra las mujeres, me gustaría
compartirles algunos datos que traigo en materia internacional, ¿no? Quisiera contextualizar con un resumen del informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud respecto a la violencia contra las mujeres en todo el mundo, ¿no? Este documento engloba todo este tema que nos afecta todos los días, especialmente a las mujeres. Es una emergencia de salud pública, ya se considera eso. Podemos dimensionarlo, ¿no? Claro. La violencia está todos los días. Y este estudio analiza exactamente los datos existentes en 168 países y territorios desde el 2000 hasta el 2023. Ustedes pueden consultar este estudio con el nombre de La violencia contra las mujeres apenas ha disminuido en las últimas 2 décadas. Y dicho trabajo detalla, entre otros datos, los siguientes. El primer punto, y que me parece bastante preocupante, es que al menos 840 millones de mujeres en todo el mundo, casi una de cada 3, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. ¿Ustedes cómo ven esta cifra? ¿Les parece alarmante? Por favor, bueno, aquí cedemos la palabra a nuestra especialista Brenda. ¿Cómo consideras esta cifra? Muchas gracias. Es alarmante. En este país la violencia va en aumento. Desafortunadamente existen todavía muchas creencias arraigadas dentro de nuestra sociedad que van perpetuando estas violencias dentro de la sociedad, pero bueno, para esto se crean, por supuesto, que políticas públicas para que podamos ir pues disminuyendo estas actitudes tanto machistas, también que se dan pues en esta parte de poder, ¿no? Que tienen muchas veces los hombres sobre las mujeres, y pues sí, es una cifra muy alarmante, y esperemos que, bueno, con estos cambios, con estas leyes, esto se vaya transformando para que pueda ir disminuyendo. Correcto, pues sí, ya iremos profundizando más y contextualizándolo, por supuesto, en el territorio nacional, ¿no? Aunque es muy importante ese estudio, engloba 168 países y además me parece hace el estudio desde el año 2000 hasta el 2023. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, pero bueno, por favor, síguenos detallando algunos datos sobre este estudio, pues sí, Oscar. Sí, Daniel, claro. No es lo único alarmante ni preocupante, pues imagínense que lo más habitual es que los agresores de las mujeres sean sus parejas masculinas. Tan solo en los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron al menos un caso de abuso físico o sexual por parte de su pareja. Lo que incluye, esto hay que aclararlo, es que son obligadas o coaccionadas a mantener relaciones sexuales, ser abofeteadas, golpeadas, arrastradas, maltratadas o amenazadas, incluso agredidas con una pistola, un cuchillo o cualquier otra arma. Disculpen. Sí, claro, que por cierto ahí también, no sé si más adelante lo hablaremos, el tema de los tipos de violencia, ¿no? Hay un violentómetro actualmente. Sí. Bueno, no actualmente, desde hace muchos años ya se había implementado, difundido como parte de una campaña, pero bueno, vamos a hablar de eso porque pareciera que la violencia solamente pues debiera ser física, ¿no? O es física, pero se presenta en muchas formas, pero ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué más, Oscar? Claro que sí. Los malos tratos también es otra de estas cifras que nos vuelan la cabeza porque pues no comienzan ya a una edad adulta cuando tienen los noviazgos o estas cosas, ¿no? Empiezan desde una edad muy temprana. Los riesgos persisten a lo largo de toda la vida de las mujeres. Por ejemplo, también en este último año, 12.5 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años han sufrido violencia física, esto que estamos platicando, y así también como violencia sexual por parte de una pareja íntima. Y la cifra de estos abusos en la pareja, la verdad es que ha disminuido muy poco. Desde el 2000 ha disminuido un 5%. O sea, anualmente no llega ni al 0.2%. Esto equivale a que solamente 17 millones de víctimas sufren violencia. Menos de 17 millones de víctimas sufren violencia. Ok, perfecto. Que justo ahí también, yo también voy a entrar más adelante con ese tema, Brenda, con el tema de realmente se le está dando el presupuesto necesario. También la pregunta sería, ¿es un tema de presupuestos? No es un tema de presupuestos, es un tema de cultura. ¿Qué podría hacer?
Esto lo voy diciendo para el radio escucha, para que por supuesto se vaya quedando, nos acompañe en esta emisión. ¿Qué más, Oscar? Sí, como les mencionaba, pues la violencia está desde casa, pero no solo eso, o sea, la violencia la tenemos incluso con amigos, o sea, no es que esté excluida de nuestro ámbito social para las mujeres, pues al menos 263 millones de mujeres han sufrido violencia sexual por parte de un familiar, un amigo, una figura de autoridad, un desconocido durante este mismo último año, que es del estudio que es en el 2023, ¿no? Uh-huh. Y es probable que todas las mujeres que se encuestan subestimen la prevalencia real de la violencia, ya que muchas mujeres no revelan estas experiencias, especialmente cuando dicha violencia está muy estigmatizada. La violencia sexual es especialmente infrarrepresentada en muchos entornos. Ok. Sí, ¿quieres decir algo al respecto sobre eso? Sí, de este último punto me parece muy importante tomar dos cosas. Primero, la violencia dentro del contexto familiar y cómo esto ha repercutido y lleva hasta el tema de aborto, ¿no? Uh-huh. Que muchas niñas pueden llegar o muchas adolescentes llegan a estas unidades médicas, a estos hospitales y entonces lo llaman un embarazo adolescente y entonces esto empieza a estigmatizar diciendo, empiezan relaciones tempranas, no se cuidan, ¿qué pasa con los métodos anticonceptivos? Uh-huh. Pero no se toma en cuenta esta parte de que son violentadas dentro de su mismo contexto familiar, ¿no? Entonces esto es muy importante porque hay violaciones dentro de estos contextos familiares y creo que es importante que se diga, es importante que se atienda, que la familia, los padres, las madres tomen en cuenta todo este tipo de violencia que puede ocurrir dentro del contexto familiar. Y otra cosa muy importante, ¿qué es lo que está pasando en los espacios laborales? También muchas mujeres violentadas, hostigamiento sexual, acoso sexual, y que esto va en aumento, digamos que si no accedes a tener alguna de estas conductas, entonces ya se vuelve un acoso laboral y se hace todo pues un contexto muy violento, ¿no? Sí, claro, las represalias que pudieran llegar a sufrir, ¿no? Al no acceder. Bueno, me gustaría cerrar como con estos últimos puntos. En el 2025 se han producido nuevos recortes en la financiación para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo, sí, perdóname. Repito, la organización denuncia que en 2022 solo un 0.2% de la población de la ayuda global al desarrollo se dirigió a programas contra este problema, un porcentaje que además va en descenso. Ahora sí, el estudio aclara que en el 2025 se han producido nuevos recortes en esta financiación que tienen graves repercusiones negativas en las organizaciones, los servicios y la investigación relacionados con los derechos de las mujeres. Sí, correcto, es lo que mencionamos anteriormente, no saber bien si... Bueno, México, ahorita vamos a dialogar un poco cómo estamos en materia de financiación para esto, que a lo mejor no del todo podría ser financiación, sino más bien las políticas públicas correctas, los estudios correctos, pero de eso ya iremos hablando en el transcurso del programa. Brenda, primero quisiera preguntarte, dentro de tu experiencia en la administración pública y por supuesto dentro del Departamento de Programas de Equidad del ISSSTE, ¿qué importancia ha cobrado el 25N para visibilizar esta problemática? Tenemos tal vez un minutito, si quieres venos dando un resumen. Un resumen y cuando regresemos del corte lo vamos profundizando, pero bueno, adelante por favor, Brenda. Claro que sí, pues es toda una campaña mundial. Son 16 días de activismo que justo dan inicio el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, durante estos 16 días, toda la administración pública, y estoy seguro que aparte en otros lugares, en los estatales y municipales, hacen acciones para pues dar visibilidad a este tema tan importante. Y se requiere de mucha participación, por supuesto, de mucha deconstrucción, de mucho darle la importancia que se debe a este tema, que es pues justo la violencia en contra de las mujeres. Claro, por supuesto. ¿Tenemos tiempo, Chava? Perfecto. Bueno, pues nos vamos rápidamente a un corte. Regresamos. Están en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. El IMSS Bienestar sigue fortaleciendo la red de servicios públicos de salud más grande del mundo, abriendo 15 hospitales y 4 centros de salud con medicamentos disponibles y gratuitos en todo momento. Una inversión que contribuye a cuidar lo más valioso, tu salud. Con cada obra terminada y cada farmacia surtida, en IMSS Bienestar sí hay medicamentos y son gratis para protegerte siempre que lo necesites. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. En su tinta radio, un espacio para la literatura, la poesía. Estamos de regreso en su tinta radio por Enesa Radio 97.3 FM y el día de hoy en su tinta radio estamos abordando un programa especial en torno al 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha que sin duda es una oportunidad para poder sensibilizar. Sin duda todo el año debería ser así. Hay campañas constantes por parte de los 3 niveles de gobierno, por parte de asociaciones civiles, organismos internacionales, pero sin duda cobra mayor relevancia en el 25 de noviembre, por supuesto. Y antes de irnos a un corte, ya estamos entrando en materia con nuestra especialista del día de hoy, Brenda Lorena Trejo Duque, quien es especialista del Departamento de Programas de Equidad del ISSSTE. Brenda, te preguntaba qué importancia tiene el 25N para visibilizar esta problemática. Ya nos comentaste, ya nos hiciste un comentario muy muy rápido antes del corte. Yo quisiera preguntarte también, ¿ha habido avances en materia de igualdad de género y prevención de la violencia en los últimos años, digamos en la última década? Sí, pues yo tengo 8 años en la Administración Pública Federal y te puedo decir que en 4 años anteriores, 5 años, no era un tema relevante. Digamos que se hacía un poco lo mínimo indispensable para cubrir todas las actividades, porque como Administración Pública Federal pues tenemos ciertas acciones que debemos de cumplir, tenemos programas nacionales en tanto para las políticas públicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la violencia. Y esto es muy importante, considerando ahora el 25N, también quiero recalcar que cada mes, cada 25, se hacen acciones para justo dar visibilidad a esta campaña, ¿no? Digamos que el 25 de noviembre es lo más grande, pero cada mes están haciendo actividades dentro de la administración pública, como lo comentábamos, de asociaciones civiles, en empresas privadas también se hacen estas campañas del 25 de cada mes y bueno, así se va dando como más visibilidad a todos estos temas. Se han dado grandes pasos, la verdad, en la administración pública. Tenemos presupuestos etiquetados para realizar acciones de estos temas y digamos que desde a lo mejor invitar especialistas, tal vez programas, ¿no? O políticas que puedan ayudar a las mujeres a que puedan tener una vida libre de violencia o lograr esta igualdad también dentro de las instituciones. Uno de esos, y te puedo decir como rápidamente, es que se han logrado crear salas de lactancia dentro de los espacios laborales para que las mujeres pues que estén en este periodo no se tengan que salir de trabajar, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que esta corresponsabilidad es
todo el mundo lo tiene que hacer, desde las instituciones públicas, por supuesto que asociaciones civiles y también las personas que utilizan estas salas de lactancia, y que todo pueda ser una política en favor de las mujeres, ¿no? Como te mencionaba, este presupuesto etiquetado abarca muchísimas cosas, y una de ellas también muy importante es que se puede lograr la certificación de personas trabajadoras en cada institución para que se puedan certificar como personas consejeras que atienden a mujeres en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, y les dan una atención de primer contacto muy especializada, porque de repente llegan a lo mejor a otras instancias como pueden ser para denunciar, y pasa todo este tema de revictimización, que es algo pues muy... lamentablemente pues sí es algo que se da como cada día, ¿no? Tú quieres ir a denunciar algo a tu centro de trabajo y entonces te empiezan a hacer comentarios de bueno, pero tú qué hiciste, o cómo ibas vestida, o no fue dentro del horario de trabajo. Eso es muy importante también, porque aunque no estés dentro del horario de trabajo y a lo mejor esto sucede en alguna reunión ahora que se vienen estas festividades, también puedes denunciar, aunque no sea dentro del centro de trabajo, siempre que tengas una relación con la persona agresora, y a eso se han ido el presupuesto etiquetado, ¿no? A certificar a estas personas, a también lo que piden, digamos que dentro de la administración pública, es que los centros de trabajo tengan el certificado de la norma en igualdad laboral y no discriminación, que es otra cosa muy importante, porque entonces vamos haciendo acciones muy puntuales para lograr que esto pues pueda ir fluyendo, ¿no? También en cuanto a mentorías para las mujeres que a lo mejor quieran ir ascendiendo, brindarles de habilidades o destrezas para que puedan ir ejerciendo otro tipo de trabajo, y eso también es algo muy importante, ¿no? No, bueno, nos acabas de dar todo un desglose muy importante de las acciones que se están realizando en torno a ello. Oscar, algo que... Sí, o sea, ya ahorita nos platicaste un poquito de qué es lo que se está haciendo, pero me gustaría saber también las causas estructurales sobre esta violencia que sufren las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las principales raíces psicológicas y socioculturales que sostienen la violencia de género? En este caso, creo que tiene que ver muchísimo con los roles y los estereotipos de género con los que vamos creciendo. Vamos replicando lo que vemos muchas veces en comunidad, en casa, y entonces si no logras ver que ahí hay un problema, entonces tú lo vas replicando en todos los espacios, ¿no? No se vuelve como una violencia privada, como muchas veces se mencionaba, y que por eso en algunas ocasiones el Estado no quiso meterse dentro de estas violencias, porque eran problemas familiares, era violencia doméstica, como la llamaban, y entonces ya era problema de quien vivía esta violencia dentro de casa. Pero por supuesto que como está esta frase que lo privado es político, por supuesto que va a impactar dentro dentro del país, dentro de cómo nos vamos relacionando con otras personas y cómo vamos perpetuando esta violencia en nuestras relaciones personales, en el transporte público, con amigos, no sé, etcétera, en muchos lados. Entonces, esto tiene que ver con, como ya lo mencionaba al inicio, creencias muy arraigadas de lo que significa ser hombre y ser mujer dentro de nuestros hogares, ¿no? Eso es muy, muy importante. Totalmente, Brenda. Y yo por mi parte preguntarte, ahora sí vamos a abordar el tema de... Hay un concepto tal vez muy reciente para muchas personas, el tema de los micromachismos, el tema del violentómetro. Platícanos un poco sobre esto porque, bueno, como tú bien mencionabas, el tema de los estereotipos, ¿no? El tema del machismo, por ejemplo, en México, ¿no? Tan arraigado. Genera desde todos los espacios sociales pues este tipo de violencia que a veces parece estar oculta, no es explícita. ¿A qué podríamos referirnos, por ejemplo, con micromachismos, con todo esto? Con micromachismos, y como a mí me gusta llamarlos, el machismo es machismo, y porque creo que de repente tratamos de romantizar cómo nos comportamos, ¿no? Porque es un proceso muy difícil el darte cuenta que estás violentando o que estás entrando tú también de repente como en este concepto de
no sé, decirle a una mujer, ay, bueno, viene vestida inapropiadamente para el trabajo, y que de repente también las mujeres lo llegamos a comentar, y bueno, desde ahí darte cuenta de, ay, lo que estoy diciendo no está bien, ¿no? Está siendo muy machista de mi parte decir que si una mujer viene vestida de tal o cual forma al trabajo, se merece toda la violencia que pueda vivir dentro de él, ¿no? Esto es muy importante. También el tema de que el hombre tiene este poder sobre la mujer, o que los celos significan que te quieren más. O sea, hay como muchas actividades que vamos normalizando pues en nuestro día a día, y pues tenemos que identificar, decir, oye, esto no está bien, hay otras formas de relacionarte con tu pareja, de relacionarte con la sociedad o con las personas. Entonces, esto es importante, ¿no? También el tema de el violentómetro, que, bueno, nos muestra qué es lo menos peor, ¿no?, que te puede pasar en una relación, porque va avanzando como de que te hace bromas, que yo lo veo al final que aunque en el violentómetro esté, digamos que en el nivel más bajo, pues sigue siendo violencia. Y entonces esta parte me causa un poco, no sé, el violentómetro, siento que todo debería de estar en rojo. O sea, aunque sea una broma, aunque te empujen, aunque te pellizquen, está mal, ¿no? Porque vas como normalizando que hasta después te puedan ya golpear, ¿no? Entonces esto también deberíamos de ir como viendo cómo relacionarnos con nuestras parejas. Y que no solo es como el violentómetro, ¿no?, físico ni emocional, sino también esta violencia contra las mujeres va más allá de todo eso, y ya está en lo digital. O sea, las mujeres sufren violencia digital, o sea, todo el tiempo. O sea, si tú le escribes, ¿por qué no me contestas? O sea, eso también es violencia. O sea, cada persona es libre de estar haciendo lo que deba de hacer. No debes de presionar. Y ese también, o sea, sí dices son micromachismos, no, es machismo, pero también esa violencia digital, esos mensajes o lo que sea que hagas tú a través de lo digital, afecta y agrava. Ha escalado mucho el tema de lo digital, ¿no? ¿Ustedes qué han tenido algún tipo de reporte al respecto sobre eso? Digo, entiendo que no es la instancia, tal vez el ISSSTE, ¿no? Sí. Hay una ciberpolicía, pero me imagino han visto un repunte, ¿no?, de estos casos. Y sí, te puedo decir que hasta lo incluimos en el código de conducta del ISSSTE, porque nos llegaban este tipo de denuncias. Oye, están tomando fotografías de mi Facebook y la están compartiendo, están tomando videos de mi TikTok y ya ahora me hacen comentarios de que estoy bailando de tal forma. Sí, es algo que ha ido en repunte, y por eso ahí tratamos de hacer todo un análisis para poderlo poner en documentos normativos, que se prohibiera hacer todo ese tipo de acciones, ¿no? Digamos que en la administración pública tenemos comités de ética, ¿no? Entonces, para esto, pues tú haces todo un análisis y pones en tu código de conducta cuáles son las acciones que no quieres que se estén realizando dentro de la institución, y entonces solo así plasmarlas para que no se sigan repitiendo. Pero sí, es verdad, ha tenido muchísimo aumento la violencia digital. Yo, por ejemplo, a ti, Oscar, te pregunto, estamos cerca del corte, nada más dejo la pregunta ahí. Tú que trabajas en medios públicos y privados, incluso el tratamiento de la información, la manera en cómo se redacta, ¿no?, las cabezas, la manera en que se pudiera disfrazar ciertas hipótesis o ciertas aseveraciones de un suceso, ¿no? Digamos, la parte digital, mediática, informática también tiene una responsabilidad, y muchos medios también a veces son muy insensibles, ¿no? Sí, cae mucho la responsabilidad. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo, Chava? Contesto. Sí, adelante, por favor. Sí, o sea, para cabecear hay 1000 formas de seguir lastimando a la mujer. O sea, tú pones tu titular y la gente está muy acostumbrada a ver algo más llamativo, como de matan a mujer. O sea, el verbo siempre cae sobre la mujer. ¿Por qué no poner hombre
asesina a mujer, o sea, claro, eso debe de caer en él, es ver una manera diferente, hay perspectivas y cursos que te ayudan a tomar esta violencia contra la mujer de manera editorial, pero que pues muchas veces ya es también ética del periodista, del reportero. Sí. Sí, y del medio, por supuesto, medio, ¿no? Han salido incluso manuales para, sí, así es, para el tema de los medios de comunicación sobre cómo informar el tema de temas tan importantes como la equidad de género, el tema de las violencias, las desapariciones. Las desapariciones, por supuesto. O sea, sí, el tema es muy complicado y los medios tradicionales, ¿vamos a corte? Sí, vamos rápidamente a corte. Están en Su Tinta Radio por NSA Radio 97.3 FM. No se vayan. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. En esa radio, 29 años con, para y de la comunidad. Muchas gracias. Están sintonizando en Su Tinta Radio por NSA Radio 97.3 FM. Para quien apenas está sintonizando el programa, estamos abordando el tema del 25N, el 25 de noviembre, que se va a celebrar el Día Internacional se va a conmemorar, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha muy, muy importante para sensibilizar, informar y, por supuesto, ser parte de una herramienta para la población en general, para las mujeres. Y para ello tenemos a una especialista en cabina que nos está dando una explicación maravillosa, Brenda Lorena Trejo Duque. Brenda, justamente estamos hablando de esta parte del tratamiento, antes de irnos a corte, del tratamiento que le dan los medios de comunicación, sí, ¿no? A veces amarillista, a veces morboso, ¿no? Sí, irresponsable. ¿Tú qué opinas de esto? Y que para esto incluso hasta ya salió una ley, ¿no? Para tratar esta información, incluso para las fotos que de repente se filtraban por redes sociales. Ah, claro. Y que volvemos a lo mismo, una revictimización constante, que no se tratan los datos como debería. Y bueno, ya hay como todo, hay una ley para que los medios tengan, creo que la sensibilización, la prudencia y la empatía, ¿no? De tratar esta información de la manera más oportuna. Sí, sin duda. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el tratamiento tan irresponsable que se dio por parte de medios de Monterrey en torno al caso de Devani Escobar. Claro. ¿No? La manera tan insensible de tratar una desaparición y que sí estaba de fiesta y que sí es ridículo, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, las vuelven a revictimizar y creo que el tratamiento, o sea, es lo que les mencionaba antes del corte. Quien está ejerciendo la acción, ¿quién es? Es el hombre, o puede ser otra mujer. También quería como aclarar ese punto hace rato de lo de los machismos. No es algo único de género, o sea, tanto hombres como mujeres ejercen la violencia. Entonces, aquí definitivamente el tratamiento que se le da en las notas, en los reportajes que hacen, siempre vuelven a culpar a las mujeres de, lo mencionabas, por qué se vistió así, por qué estaba tan noche, por qué tomó un Uber, por qué se emborrachó. Claro. Como si nadie tuviera el mismo derecho a salir a divertirse, sí, ¿no? Claro. Sí, correcto. En este punto yo quisiera preguntarte, Brenda, pues, ¿cómo afecta este tipo de violencia digital a la salud mental de las mujeres? ¿Cómo consideras que pudiera afectar en toda su vida en general? Esto es muy importante porque afecta todo, ¿no? De manera integral, físicamente,
¿no? Estos dolores de cabeza, dolores estomacales, también esto que se vaya al nivel emocional. Hay muchas personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que sufren estrés postraumático o un tipo de estrés agudo por todas las situaciones que van viviendo, y luego súmale los comentarios que pueden ir surgiendo, ¿no? En cuanto sufre alguien un tipo de violencia, incluso hasta por eso no quieren denunciar o hacer algo más allá, por lo que vaya a pensar la gente, por lo que vaya a pensar la familia en el trabajo, etcétera. Entonces es una parte fundamental el saber tratar cómo atender a las víctimas, cómo darles este acompañamiento integral desde un nivel psicológico, jurídico, incluso médico, ¿no? También que todos tengan esta perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos para atender a las víctimas de una forma adecuada. Ahora que mencionas esta parte jurídica, precisamente, las leyes actuales en México, ¿tú crees que son suficientes para proteger a las mujeres o qué falta por hacer para realmente que estén a salvo? Creo que han ido o hemos estado robusteciendo como todas estas leyes. Hay también muchos protocolos, ¿no? Está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos da un panorama súper amplio de los tipos de violencia, de las modalidades de violencia, y aparte de esto, pues derivan protocolos especializados para atender a por ejemplo, a la violencia sexual, ¿no? Tenemos una norma oficial mexicana que es la 046, que atiende la violencia física que puede sufrir la mujer. Entonces, después de ahí ya se van como, digamos que institucionalizando algunos protocolos, y de ahí ya para la forma específica en la que se debe de atender. Ahora, tenemos muchas leyes. El problema es si lo están sabiendo manejar, si saben cómo atenderlas, si tenemos al personal capacitado para atender este tipo de violencias, y yo creo que ahí falta muchísima capacitación, muchísima sensibilización. Hay personas que atienden a víctimas y que no son nada empáticos, ¿no? No tratan humanamente a las mujeres que van a denunciar. Y esto va desde el inicio, desde que vas llegando a un lugar y te recibe, el policía que está a lo mejor en la entrada, y ya desde ahí empieza la revictimización. Entonces ya vas adelante y alguien te pregunta en el mostrador, ¿a qué vienes? Y entonces tienes que contar lo que te pasó, y entonces ya después pasas a lo mejor con el médico y vuelves a pasar, y bueno, es así como se va perpetuando toda esta revictimización. Y sí o sí, el punto es la manera en la que se van a aplicar, porque existen, pero ¿quién las está aplicando como debe de, ¿no? Y con toda esta sensibilización y perspectiva de género. Sí, totalmente. Yo siempre he visto que el tema de las fiscalías, por ejemplo, es todo un tema. O sea, mucha gente se queja, ¿no? Del MP, del tema de la fiscalía. Incluso dentro de la administración pública, simplemente para ir al comité de ética, mucha gente se lo piensa. Por mil y un razones, ¿no? Por miedo a perder el trabajo, ¿no? Por miedo a ser señalada. En fin, creo que concuerdo contigo. Está el marco jurídico, está ahí. De ahí a que funcione adecuadamente, bueno, es todo un tema. Claro. Sí, totalmente. Y se requiere sin duda la capacitación de, pues principalmente de los funcionarios públicos, ¿no? Sí, y ahora que mencionas lo de los comités de ética, y pasa lo mismo con muchos programas nacionales, ¿no? Existen programas nacionales para atender la violencia y para lograr una igualdad sustantiva, que, bueno, ahora no se han publicado por el cambio de administración. Tú sabes que se realizan como diferentes modificaciones. Ahora que pasó a ser secretaria de las mujeres, pues también hay todo un cambio. Claro. Nacionales.
menciona y da responsabilidades para cada institución, ¿no? Está dividido a lo mejor que le toca a nivel salud, que toca a nivel, no sé, gobernación, en educación, etcétera, y cada institución tiene actividades específicas a realizar y por eso tienen un presupuesto etiquetado para realizar estas acciones. Por ejemplo, en el ISSSTE, en 2024 teníamos 51 acciones para realizar, ¿no? Que llevaba como al ámbito legal, al ámbito médico, pues por ser una institución de salud, pero también marcaba mucho esta parte de capacitación y sensibilización para todas las personas trabajadoras. Y esto es una parte muy importante porque estoy segura que así como en el ISSSTE, en otras instituciones, sí o sí, siempre piden capacitar a las personas servidoras públicas. Pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿se están capacitando? ¿De verdad están teniendo un cambio, a lo mejor como de ideas de lo que significa esta perspectiva de género? ¿O solo lo están haciendo para cumplir con un documento y te entrego la constancia y ya no me estés molestando? Entonces, creo que eso también conlleva a una responsabilidad como persona servidora pública, ¿no? Yo hago un curso para saber cómo manejar ciertas circunstancias y entonces así poder ir dando un mejor trato a la persona usuaria, ¿no? Bueno, ahorita también, Brenda, nos comentabas que hay diferentes programas, ¿no? Y sobre estos programas o políticas, ¿tú cuál consideras que son los más eficaces en la prevención y atención sobre la violencia contra las mujeres? En estos programas hay uno en específico que es para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Y en esto está lo de la norma 025, que piden que estén certificados. Porque, bueno, yo solo les hablaba un poco de, no sé, las salas de lactancia, porque eso está en la norma, pero también en lograr una igualdad salarial se pedía que tanto hombres como mujeres tuvieran un mismo nivel salarial. También quienes están en los mandos, ¿no? Que también hubiera, digamos que esta equidad entre las direcciones, que estuviera igual hombres y mujeres en los mismos puestos, porque sí hay instituciones que tienen gran cantidad de mujeres trabajadoras, pero también se tiene que hacer el análisis de en dónde están estas mujeres o qué funciones están haciendo dentro de una institución, ¿no? Y bueno, en eso veíamos que a lo mejor estaban como asistentes, como coordinadoras, como enlaces, pero ya a nivel directivo y subdirección, pues estaban en su mayoría hombres. Y bueno, esto ya se ha logrado como un poco balancear para que también digamos que estas acciones que se realicen en todas las instituciones, pues también estén lideradas por una mujer. Claro, mira, vamos a profundizar un poco y a hacer un ejercicio de reflexión. Por ejemplo, seguramente alguien se preguntará, bueno, una sala de lactancia, ¿qué tiene que ver con la eliminación de la violencia hacia las mujeres? El tema del uso del espacio, la manera en cómo se configura, para quiénes, podría representar retos para un sector de la población, desigualdades para otros, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? ¿Por qué una sala de lactancia puede combatir, por ejemplo, o puede reducir o puede contribuir a reducir la violencia contra las mujeres? Esto va más enfocado como en el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Porque, como saben, después del parto, pues viene este tiempo en que, digamos que tienen 3 meses, ¿no? Más o menos para que puedan estar con el bebé, cuidarlo, etcétera. Que esto también tiene mucho que ver con los permisos de paternidad, porque para nada están equilibrados. O sea, las mujeres pueden estar 3 meses, me parece que son 90 días, no recuerdo bien el dato en este momento, pero por lo menos en el ISSSTE son 5 días los que le dan a los padres como licencia de paternidad. Entonces, que la mujer tenga 90 y que el padre tenga 5 días, entonces sí, no se igualan las oportunidades. ¿Quién cuida? ¿Quién ejerce esta corresponsabilidad, ¿no? En actividades? Y ahí las mujeres van perdiendo, muchas se salen de trabajar, ¿no? Sí, por ejemplo. Correcto. Y entonces se hace este espacio para que puedan ir, para que puedan extraer leche, y entonces ya hay
todo un manual que te dice qué debe tener esta sala de lactancia. Perfecto. ¿Te parece si regresando del corte nos cuentas precisamente cuáles son los requisitos? Que sí. Están en esa radio 97.3 FM. Vamos rápidamente a un corte. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. El IMSS-Bienestar sigue fortaleciendo la red de servicios públicos de salud más grande del mundo, abriendo 15 hospitales y 4 centros de salud con medicamentos disponibles y gratuitos en todo momento. Una inversión que contribuye a cuidar lo más valioso, tu salud. Con cada obra terminada y cada farmacia surtida, en IMSS-Bienestar sí hay medicamentos y son gratis para protegerte siempre que lo necesites. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Muchas gracias, estamos de regreso en Su Tinta Radio por En esa radio 97.3 FM platicando sobre el 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y para ello tenemos aquí a la especialista Brenda Lorena Trejo Duque, quien nos está dando muchos detalles, información valiosa en torno a los esfuerzos desde el gobierno federal, pero no solo eso, también evidenciando cuáles son los retos, cuáles son las deficiencias, por supuesto, y haciendo esto un diálogo constructivo. Antes de continuar, les recuerdo los teléfonos en cabina: 55 22 28 01 33, 55 22 28 01 33. También estamos en vivo en Facebook Live por si nos quieren dejar algún comentario. Brenda, estábamos platicando sobre cómo contribuían las salas de lactancia a este tema estructural de todos los tipos de violencias contra las mujeres. Nos comentabas que hay toda una norma, toda una estructura, cómo debe hacerse. Ahora sí, detállanos más sobre el tema de las salas de lactancia, que es muy, muy importante que hoy en día se hable del tema. Mi pregunta antes del corte iba en torno a eso, precisamente porque a veces el espacio público está determinado por un grupo de la población, ¿no? Pasa, por ejemplo, también con las personas en temas de discapacidad, ¿no? No hay los espacios suficientes y eso representa un tipo de discriminación, un tipo de atentado contra la movilidad, y eso es violencia, a final de cuentas. Sí. Considero yo, no sé, los expertos sabrán, tenemos una aquí en cabina. Síguenos contando, Brenda, por favor. Sí, tienes toda la razón. Iba comentando al principio sobre cómo esto va a contribuir a la igualdad en estos espacios que tienen toda una característica para que sean apropiados y puedan extraer la leche. Y bueno, ahora hablando sobre la parte de la violencia, porque hay muchos espacios laborales en donde no cuentan con un espacio, con una sala de lactancia, y entonces lo que hacen las mujeres a lo mejor es irse al baño a extraerse esta leche, entonces ahí violentando todos los derechos de los que pueden gozar dentro de un centro laboral. Y lo bueno de esta norma, y que aparte no solo aplica para el servicio público, también para todo lo privado, que, si quieren cómo contribuir a esta igualdad, el certificarse en esta norma, les da sí les dan un certificado de que esa empresa está cumpliendo con los requisitos que dice esta norma, y abona mucho a este tema para la igualdad entre hombres y mujeres. Correcto, Brenda. Vamos a una pregunta tal vez, no tal vez, siempre es polémica, pero ¿cómo podemos involucrarnos los hombres en la construcción de relaciones libres de violencia? Ya habíamos dicho que sí puede haber violencia por parte también de mujeres, de hombres, pero hay una realidad que no podemos negar. La mayor parte de las violencias se ejerce de hombre hacia mujer, ¿no?
Claro. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero, que tengan esta recepción de información, porque lo primero que piensan los hombres, y que por eso no hay mucha participación de ellos, es que el tema de género, de perspectiva de género, de igualdad, etcétera, solo está dirigido para las mujeres. Y entonces empiezan como un poco a tener esta resistencia a muchos cambios, ¿no? Porque género igual a mujer, y no necesariamente, ¿no? Por supuesto que esta violencia estructural, este sistema patriarcal también afecta a los hombres, por supuesto. En este caso, el que no puedan a lo mejor demostrar sus sentimientos, porque ya empiezan a decirles algunas características, ¿no? De que, ay, bueno, ya estás llorando, eres niña, ¿no? Y esto desde muy pequeños les empiezan a dar estas ideas de que si demuestras tus sentimientos es debilidad. Desde ahí que tengan como esta apertura a que los temas de género para todos importa, porque vamos a tener una igualdad en muchas situaciones, ¿no? Ahora, ¿de qué manera pueden involucrarse? Hay muchos cursos que hablan sobre masculinidades, ¿no? Hay muchos tipos de masculinidades, el cómo se relacionan entre mismos hombres, ¿no? Porque de repente son como un tanto violentas las formas en las que conviven. Y una parte también muy importante es hasta dónde puede llegar esta información, que no solo se quede en, ay, mira, hay un curso y solo es para mujeres, pues ve, no, está abierto como para todas las personas que puedan participar, que podamos tener como un cambio en la sociedad, y que esto al final va a tener beneficios para toda la sociedad, no solo va a ser para las mujeres. Sí, incluso, o sea, creo que los hombres también lo toman mucho como a broma, ¿no? Yo lo veo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero en redes sociales, si un hombre muestra apoyo a este tipo de programas sociales, de movimientos, a grupos feministas, lo tachan inmediatamente como un falso aliade o aliado. Sí. Y dicen, o sea, tú buscas ahí otra cosa y solo estás como aliado para estar ahí con mujeres y buscando, ¿no? Sí. Y entonces realmente, o sea, van desvirtuando cuando un hombre está buscando realmente hacer un cambio. No sé tú cómo veas esta situación. Tenemos, la verdad es que tenemos a muchos aliados, creo que han hecho cosas muy importantes, y si bien hay grupos tal vez a lo mejor en las marchas que también separan, ¿no? Porque es como los movimientos feministas, etcétera, pero sabemos que tenemos aliados en muchas instituciones que también están haciendo muchas actividades para que esto el día de mañana pues pueda ser diferente, ¿no? A lo mejor no nos va a tocar a nosotros lamentablemente ver un cambio pues radical, ¿no? En cómo está la sociedad, pero sí vamos a estar dejando precedentes para que pues más adelante estos temas ya no estén como tan en alza, ¿no? Que sea algo normal el que alguien pueda, no sé, a lo mejor salir a una fiesta y que no le pase nada, que pueda ir por la calle y que no la acosen. Y en esta parte también que mencionaban hace un rato acerca de que los hombres también sufrían violencia. Y pues sí, es cierto, como lo mencionas, la estadística es más alta en mujeres, pero también cuando un hombre quiere denunciar, también se burlan, ¿no? O sea, si tú porque vienes a denunciar, te dejas pegar o lo que sea, que los comentarios que hagan, pero desde este cambio de perspectiva, de que el que tengamos una sociedad igualitaria nos va a beneficiar a hombres y mujeres, ¿no? Totalmente, sí, sin duda es como lo comentamos, un tema estructural y que requiere un plan transeccional, ¿no? Requieren el esfuerzo y la continuidad de muchos, y la voluntad, por supuesto, de continuar con estos esfuerzos. Estamos a 8 minutos de terminar este programa, Brenda, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a ir cerrando. Antes de hacerte una pregunta final, quiero preguntarte, en caso de que alguna mujer esté sufriendo algún tipo de violencia, ¿se puede acercar al ISSSTE? ¿No es la instancia adecuada? ¿Ustedes tienen alguna línea de apoyo? ¿Y qué hay en torno a eso? ¿O es una cuestión interinstitucional en la que ustedes canalizan? ¿Cómo funciona? Fíjate que
hemos recibido llamadas de que a veces no competen al ISSSTE, ¿no? Pero en el Departamento de Programas de Equidad damos orientación para todo. O sea, si de repente nos llaman y nos dicen, oye, violencia familiar, ¿qué hago? Les damos los números de las instancias, incluso podemos ayudar a que ellas puedan realizar un escrito, dar este acompañamiento, y algo muy importante es que damos contención emocional, ¿no? Claro. Por lo menos esto es las actividades que realizo dentro de la institución. Damos 4 sesiones de contención en las que, bueno, trato de brindarle herramientas a las personas para que la situación que estén viviendo pues pueda ser un poco más llevadera, ¿no? Que tengan herramientas, el saber qué hacer, a lo mejor cómo manejar ciertas emociones, porque llegan desbordadas a pedir ayuda al no saber qué hacer. Y pues sí, la verdad es que si bien nuestras actividades son un tanto limitadas dentro de la institución, porque nos dedicamos a transversalizar, institucionalizar la perspectiva de género, pero bueno, no nos quedamos nada más con eso. Nos pueden contactar, podemos ayudar y ver la forma de canalizar, como bien lo decías, a la institución que corresponda. Y bueno, las personas también, a lo mejor que estén buscando información acerca del aborto seguro, también hay un tanto pues darles los directorios, ¿no? Para que puedan llamar, para que puedan ir a estas instituciones si es que lo requieren. También si están viviendo algún tipo de violencia y quieren denunciar en fiscalía, también orientarlas a dónde corresponde para que puedan presentar su denuncia. Y pues sí, no nos quedamos como tan limitados ahí, si damos en población en general, no solo para las trabajadoras, no solo para la derechohabiencia, para quien lo requiera. Perdón, Oscar, antes, pero por ejemplo, supongamos hay un caso concreto, acude a, si requiriera ayuda, ¿hay una línea? ¿Tendrás el número ahorita o no? No tengo un número como tal ahorita. Bueno, tendría que dar como el del ISSSTE y luego mi extensión, pero okay, podríamos dejar un correo electrónico, porque bueno, ahí llegan muchos requerimientos. Podemos dejar un correo, incluso puedo dejar un correo personal para que yo pueda apoyarlos. O se puede, por ejemplo, acudiendo directamente a su clínica familiar. Eso es importante, porque las clínicas deberían, digamos que en esta prevención de las violencias son como un primer contacto, ¿no? Con todas las personas. Entonces, más que con la clínica, bueno, dependiendo del caso, ¿no? A lo mejor si es por una violencia sexual, se pueden acercar a las clínicas, porque las clínicas atienden violencia familiar y bueno, esto que te mencionaba sobre el aborto seguro, en la clínica, si ustedes están pasando por algún tipo de violencia, se acercan y bueno, ahí les van a dar la orientación. Pero a lo mejor sí es otro caso, porque nos llegaban de hostigamiento sexual, de acoso sexual dentro de los centros laborales. Eso sí o sí, nosotras sin problema lo podemos atender y orientar. Podemos dejar a lo mejor el correo. Uno que no sea personal, eso es importante. Porque estamos completamente al aire, entonces puede implicar un problema. O si no, ¿cuál sería un punto, una oficina central? Eso sí es importante. Nuestras oficinas están en el Metro Buenavista. Estamos en la calle de Jesús García Corona, número 140. Y entonces ahí, si ustedes llegan a la caseta, pueden preguntar por el Departamento de Programas de Equidad. Estamos en el piso 5, en el ala A, y entonces digamos que ellos se comunican y podemos atenderlos sin ningún problema. Perfecto. Entonces, para la audiencia que nos está escuchando, Jesús García Corona, número 140, saliendo del Metro Buenavista, ¿verdad? Sí, luego. Ok. Buenavista. Y preguntar por el Departamento de Programas de Equidad. Ahí pueden ponerse en contacto. Dejemos ese contacto. Sí. Perfecto. Muy bien, Oscar. Ahora sí, Brenda, ya para ir cerrando con estos últimos minutitos, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía en este 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres?
que no sean indiferentes, que esto es un tema que nos corresponde a todas y a todos, que juntas y juntos podemos lograr un cambio cultural muy importante, que no vean esto con resistencia, que el tema de género nos incluye absolutamente todas las personas, y entonces y que también no nada más se dejen guiar por información que a veces sale en redes sociales, que lo que trata es de dividir muchas opiniones, de que estos movimientos de repente solo digan que pues es a conveniencia de las mujeres, que si requieren información se acerquen con especialistas para que podamos explicarles de qué se trata y no se dejen solo llevar por comentarios que no abonan en nada. Y entonces esto sería, ¿no? Que seamos empáticos, que no sean resistentes ante este tema, y que podamos hacer juntas y juntos pues un cambio en la sociedad muy importante. Perfecto. Brenda Lorena Trejo Duque, muchísimas gracias por haber estado aquí en Su Tinta Radio y compartirnos esta información tan importante. Muchas gracias por el espacio y pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Oscar Morales Ramírez, gracias, amigo. Gracias, Daniel, gracias por invitarme, gracias a todo tu auditorio y gracias, Brenda, por compartirnos toda tu experiencia. Un gusto. Perfecto. Bueno, amigos, pues llegamos al final de En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio y a nombre de los maestros Porfirio García Trejo, Francisco Vázquez Salazar y por supuesto de los poetas en construcción, les damos las gracias por sintonizar este espacio el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con más temas del mundo literario, social, filosófico. Les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio. Y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. Enesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.